mío, en esta tarde te quiero agradecer que estemos aquí reunidas. Quiero pedirte que nos abras el entendimiento, que la hermanita que nos vaya a compartir, seas tú quien esté hablando a través de ella. Queremos agradecerte por estar otra semana más aquí y pues gracias por el amor que nos das aún sin merecerlo. Y pido por todas mis hermanitas que están conectadas y las que aún no se han podido conectar para que pronto lo hagan y que sea un aprendizaje bueno para nosotros. Sería todo y gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Carlita. Bueno, pues como ustedes saben, el primer martes de cada mes, nuestra hermanita Ceci, muy amablemente y con un corazón siempre bien bonito y bien dispuesto, nos comparte la palabra. Entonces, la semana pasada comenzó ella una serie y bueno, pues adelante, hermanita Ceci, la palabra es tuya. Gracias, hermano. Bueno, les comparto entonces la pantalla. Buenas tardes a todas, bienvenidas un martes más. Muchas gracias nuevamente por la invitación y pues vamos a comenzar con nuestro tema. Perdón, se me fue el micrófono. Entonces, vamos a continuar hablando sobre los planes de vida, ¿verdad? Ese es un tema que, como menciona nuestra hermana Betsa, iniciamos el mes pasado, el segundo martes del mes pasado. Entonces vamos a tener esta serie con tres temas para abundar un poquito más en cada uno de los puntos de este tema general. Entonces, nuestro tema es titulado Planes de Vida. Y la vez pasada que nos vimos, hablamos acerca de los planes personales, ¿verdad? Que es donde inicia todo. Y vimos que Dios, permítanme tantito. Y hablamos de que Dios es un Dios de planes, ¿verdad? Que Él desde la creación, Él planeó cómo iba a ser las cosas y Él decía, hágase la luz y se hacía la luz, ¿verdad? Él es un Dios que está de acuerdo con los planes. Y vimos este pasaje de Jeremías que Él sabe cuáles son los pensamientos que tiene y cuáles son los planes que Él tiene para nosotros. Entonces, para Él, era importante que nosotros también planeáramos, ¿verdad? Pero de acuerdo a su voluntad, obviamente. Entonces, es lo que vimos el mes pasado. ¿Para qué planeo algo en mi vida? Esa fue la pregunta. Y hablábamos de que los afanes de la vida, las labores del hogar, el trabajo, los hijos, la necesidad económica, todas las enfermedades y todos los problemas que podamos tener pueden como que nublarnos la vista hacia cuál es la voluntad de Dios, hacia cuáles son los planes que realmente Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Y nosotros planeamos en base a estas situaciones materiales y no en base a los pensamientos que tiene Dios, ¿verdad? Entonces hablábamos del ejemplo de Pablo, que él decía que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. Ese era el mejor plan que él tenía. Y nos quedamos con esta pregunta. ¿Pensamos que morir es ganancia? O sea, si el día de hoy me dejara de vivir, yo sabría que ya gané, sabría hacia dónde voy a ir o qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, quedaba esta pregunta de reflexión. ¿Qué es lo que pasaría si yo el día de hoy, pues ya, este fuera mi último día? Entonces, eso fue lo que hablamos el mes pasado rápidamente de los planes personales, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de otro aspecto que son los planes matrimoniales, ¿verdad? Porque una vez que ya somos adultas, ¿verdad? La mayoría de las personas pues buscamos ese complemento, esa pareja eh, para formar ya nuestra familia, ¿verdad? Pero antes de ser familia, pues primero somos matrimonio. Y entonces vamos a hablar acerca del matrimonio y de los planes que Dios tiene para el matrimonio. Y lo primero que tenemos que entender es que el matrimonio es un plan de Dios. Él ya lo tenía considerado, ya lo tenía planeado, ¿verdad? Él ya estaba dentro de su plan que las personas o los seres humanos estuvieran en pareja.
dice Génesis 2, 22, 24, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces aquí vemos que Dios ya había creado al hombre, pero él decidió hacerle una ayuda idónea, decidió hacerle una compañera. Y cuando él crea a la mujer, él ya sabía qué es lo que quería para esta pareja, ¿no? Él ya sabía que quería que fuera el primer matrimonio y él ya sabía que quería hacer planes para ese matrimonio, no solamente para Adán o solamente para Eva, sino planes para el matrimonio. Y entonces vamos a hablar acerca de este plan de Dios en el matrimonio y vamos a hablar de tres planes, tres planes principales del matrimonio. Y el primero es que uno de los planes principales que tiene Dios es que seamos una sola carne, que el matrimonio sea una sola carne. Y dice Génesis 2, 22 al 24. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos que Dios crea el primer matrimonio con Adán y Eva y su plan principal es que ellos sean una sola carne, que vivan en una unidad perfecta, que ya no van a ser el esposo y la esposa por separado, sino van a ser ahora un matrimonio, van a ser un solo cuerpo, ¿no? Ellos van a ser ahora una sola carne y ya no se van a dirigir a ellos como Adán o como Eva, sino como la pareja, como el matrimonio conjunto. Y dice también en el Nuevo Testamento, en Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y esa es la segunda parte, ¿verdad? Cuando hablamos de los deberes conyugales. Pero esto no solamente es para el marido, eso también es para nosotras. Porque dice aquí que el hombre debe amar a su mujer como su propio cuerpo, porque el que ama a su mujer o el que ama a su esposo en este caso, se ama a sí misma, ¿no? O sea, si nosotras amamos a nuestro esposo y lo cuidamos, entonces nosotras también nos estamos amando a nosotras mismas. Y dice como a su propio cuerpo. Entonces aquí nos deberíamos de preguntar, ¿cómo nosotras amamos a nuestro propio cuerpo? Yo creo que ninguna aquí conscientemente va a dañarse, ¿verdad? Ninguna conscientemente se lastima, ¿verdad? No nos dañamos, no nos mentimos, no nos despreciamos, no nos lastimamos, ¿verdad? A nosotras mismas de forma consciente, ¿verdad? O sea, con dolo y con intención de que me duela, no hacemos eso. Al contrario, nos cuidamos, nos amamos, nos protegemos, nos consentimos, que me compro el chocolatito, que me compro esto, que si tengo sed tomo agua, que si estoy cansada descanso, que si estoy sucia me baño, o sea, me cuido y me protejo y cubro mis necesidades básicas porque me amo. Si con nosotras mismas somos así de amorosas, así de consentidoras y así de amables, ¿por qué con nuestro esposo no lo haríamos, verdad? ¿Por qué no lo haríamos con él si él es nuestra misma carne, verdad? Si él es nuestro mismo cuerpo. Es como si fuéramos nosotras mismas. Y muchas veces no lo tratamos de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sentimos como que él, o sea, no sentimos ese dolor que él puede llegar a sentir, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces de qué significa ser un solo cuerpo. Pues significa tener los mismos pensamientos, las mismas metas, los mismos propósitos. Es como eh, ir en la misma dirección. Es necesario que empecemos por ahí, ¿no? Que tengamos la mira en el mismo lugar, porque si no tenemos la mira en el mismo lugar, va a ser muy difícil que logremos un matrimonio pleno. Si uno está pensando en comprar, no sé, este pollo para comer y el otro está pensando en comprar pescado para comer y no se ponen de acuerdo ahí, ya va a haber una discusión.
¿verdad? Y eso es un ejemplo muy tonto, la verdad. Pero hablando de en aspectos espirituales, si uno está pensando en servir a Dios y el otro no, es muy difícil que ese matrimonio pueda sobrellevar esa situación, ¿verdad? No es imposible, es muy difícil nada más. Entonces, ahora vamos a conocer dos ejemplos de matrimonios que tuvieron ese ese mismo propósito, ¿verdad? Que pudieron ponerse de acuerdo y ser una sola carne. Y vamos a ver primero en Hechos 5. Vamos a leer, a hacer una lectura bastante larga. Vamos a leer del 1 al 10. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vemos en este ejemplo que este matrimonio sí se puso de acuerdo, ¿verdad? Ellos tenían un mismo propósito, una misma idea, dijeron lo mismo. O sea, cuando les preguntaron, ¿en cuánto lo vendiste? Los dos dijeron lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir, ah, pues es que si eran una sola carne, ¿verdad? Tenían todo en común porque ellos, pues todo en todo estaban de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué fallecieron? Si el plan de Dios es que seamos una sola carne, entonces tendría sentido que Zafira y Ananías pues fueran hasta premiados. Ay, pues qué bueno que se pusieron de acuerdo e hicieron todo igual, ¿verdad? Porque fueron una misma carne. Pues es porque ellos, a pesar de que fueron una sola carne y se pusieron de acuerdo, ellos estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ellos sí eran una sola carne, pero el problema era que lo que se pusieron de acuerdo era en mentir, ¿verdad? En pecar. Ellos sostuvieron una mentira hasta que se murieron. Entonces, si podemos pensar, bueno, es que ella fue una buena ayuda idónea, ¿verdad? Porque él le dijo, bueno, mira, en esto lo vamos a vender y ella estuvo de acuerdo. Entonces ella lo apoyó en todo. Entonces, ¿por qué ella falleció? Bueno, porque cuando una es ayuda idónea, Dios no nos creó para ser ayuda idónea y decirle que sí a todo. Tenemos que estar sujetas a Él, pero primeramente tenemos que estar sujetas a Dios. Si esta mujer hubiese sido más sabia, hubiese hablado con su marido y lo hubiese guiado para que hiciera las cosas correctamente. Está bien, quedémonos con una parte del precio, pero no digamos mentiras. Digamos que vamos a dar solo una parte. Si ella hubiera sido más sabia, podría haber salvado a su matrimonio, pudo haber salvado a su esposo y su propia vida. Pero muchas veces se cree que para estar sujetas al marido o para hacer una sola carne, simple y sencillamente tenemos que decirle que sí a todo lo que él diga. Y en cierta parte tenemos que mediar lo que él nos está pidiendo, y si todo eso va de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros no podemos decirle que no. Pero si hay algo que está en contra, tampoco nos vamos a pelear con él, pero sí es nuestro deber hacerle ver que está en una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo, somos una misma carne. Y ya vieron lo que le pasó a ellos. Se murió Ananías
y atrásito de él se murió Zafira. Entonces, cuando nosotros estamos dañando a nuestros esposos, nos estamos dañando a nosotras mismas también, ¿verdad? Porque al no apoyar a nuestro esposo para que haga la voluntad de Dios, nosotras también nos estamos yendo ahí a no cumplir la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos una pareja que sufrió una gran consecuencia por el pecado que tuvo, ¿verdad? Y con este ejemplo vemos que no solamente se trata de estar de acuerdo, sino de que nuestro matrimonio no vaya en contra de la voluntad de Dios. Estar de acuerdo en hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo un poquito más conocido. Yo me imagino que los dos son muy conocidos, que está en Hechos 18. Y vamos a leer en el versículo del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos que Pablo llega a Corinto y pues se encuentra con Aquila y con Priscila, ¿verdad? Esta pareja que también hace tiendas, o sea, se encontraron haciendo el mismo oficio y entonces decidieron trabajar de forma secular ellos juntos, ¿verdad? Pero también trabajar para Dios, ¿verdad? Entonces, ellos comienzan a trabajar juntos y aquí vemos que la palabra no menciona únicamente a Aquila, ¿verdad? Siempre que mencionan a este hombre, mencionan también a Priscila. En la Biblia se presenta esta pareja siempre junta. Entonces, esto nos habla de que ellos trabajaban a la par, o sea, ellos trabajaban de la misma forma, al mismo grado, quizá cada quien en sus funciones, obviamente, pero estaban sirviendo al Señor con el mismo entusiasmo, con la misma meta, con la misma idea, con el mismo propósito. Entonces, ahí vemos que ellos son mencionados juntos como individuos y como parejas. Entonces, los dos iban al mismo ritmo de trabajo, así como con Pablo, ¿verdad? Estuvieron en ese tiempo con Pablo en Corinto, predicando, perdón, y luego ya se separaron. Priscila y Aquila llegan a Éfeso y en Éfeso se encuentran a un hombre que ya muchas de ustedes seguramente lo conocen, que este hombre es Apolos, ¿verdad? Y en el versículo 24 al 26 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos que esta pareja escucha a Apolos y un dato interesante es que ninguno de los dos lo interrumpió, sino que hasta el final de la predicación lo llevaron aparte y dice, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces lo llevan lejos de la multitud en privacidad y esto nos muestra una gran empatía y una gran sensibilidad y entendimiento de la forma en la que hay que corregir a las personas, ¿verdad? Porque no le gritaron en frente de todos, estás equivocado, eso que estás diciendo está mal, no, sino que lo separaron de las personas y con amor, con respeto, le dijeron las cosas que tenía que saber, ¿verdad? Porque ellos respetaban lo que él hacía. Dice, era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Respetaron su experiencia y el servicio que él estaba haciendo. Entonces le exponen los dos el camino de Dios. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo ellos como pareja sirvieron al Señor. Entonces, ahí vemos que sí se puede servir juntos como pareja, sí podemos tener un matrimonio que sirve a Dios,
sí podemos hacer un trabajo para la obra juntos, sí podemos ser un equipo y que tengamos la misma meta, que nos apoyemos uno al otro, ¿verdad? Que tengamos la misma finalidad, que es dar el servicio a Dios. Entonces aquí vemos la gran diferencia de estas dos parejas, ¿verdad? Porque sí tenían todas las cosas en común, ambas, pero unos haciendo las cosas incorrectas y otros haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces sí se puede, sí podemos estar a la par del trabajo de nuestro esposo. Y si nuestro esposo no está a la par de nosotros, créanme que sí se puede, ellos también pueden. La cuestión es que haya comunicación y estén en la misma meta, porque aquí lo que vemos es que para que un matrimonio pueda servir a Dios, necesita tener los mismos propósitos y ese propósito tiene que ser pues servir a Dios, ¿verdad? Y bueno, ya vimos el primer plan que tiene Dios, que es que seamos una sola carne. ¿Para qué? Pues para que podamos servir en conjunto con con nuestro esposo, ¿verdad? Pero también el propósito o el plan que tiene Dios es que trabajemos juntos para el reino, ¿verdad? Y vamos a seguir con este ejemplo de Priscila y Aquila. Ok. Vamos a leer en Romanos 16, 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Vemos ahí que Pablo está escribiendo una carta para los romanos y manda saludos a Priscila y Aquila y manda también saludos a la iglesia que estaba viviendo en casa de Priscila y Aquila. Y entonces aquí nos damos cuenta de que esta pareja ya había trabajado con Pablo, ya había predicado juntos y entonces inician obra en su casa, ¿verdad? Ahí hay una iglesia reuniéndose en su casa. Entonces aquí vemos que eran colaboradores muy valiosos para Pablo, pero no solamente para Pablo, sino para la iglesia en general, no solamente para la de ese tiempo, sino para la de hoy, ¿verdad? Porque todo lo que ellos hicieron ha ayudado a que lleguemos hasta donde está la iglesia en este momento. Entonces, aquí vemos que este matrimonio llegó al punto en el que ya amaba tanto la obra de Dios que tenía la iglesia en su domicilio, en su casa. Entonces, eh, aquí vemos que ellos no solamente estaban sirviendo a algunos hermanos, sino que estaban enfocados en el plan completo de Dios, que el plan pues incluye llevar la palabra a toda criatura. Ellos, pues, teniendo la congregación en su domicilio, tenían ya un gran trabajo, ¿verdad? Yo no sé si alguna de ustedes se puede imaginar lo que eso significa o si alguna de ustedes alguna vez ha tenido la iglesia en su domicilio, pero el hecho de que los hermanos estén en tu casa, en tu domicilio, permítame tantito. Les decía, entonces el hecho de que los hermanos estén en tu domicilio, eso significa que nos vamos quedando poco a poco sin intimidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días de reunión es estar en tu casa. Los hermanos, pues ahora sí que entran hasta la cocina porque es la cocina de la iglesia. Muchas veces no hay como posibilidades para planear muchas cosas porque si yo, por ejemplo, quiero salir a pasear y un hermano de repente llega, ay, tengo un problema y no sé qué, pues mi casa es la iglesia. Entonces, nosotros, o sea, bueno, quien tiene la iglesia en su casa, pues obviamente va a apoyar a este hermano, ¿verdad? Hay muchas ocasiones en las que se prioriza a la iglesia antes que su bienestar o su familia, pues o sea, salir con la familia, comer solamente la familia, a veces llegan los hermanos, se invita a todos los hermanos, o sea, es un trabajo más pesado, pero además
no solamente es un trabajo más pesado, sino es un servicio para Dios que da muchísimo más gozo, porque vives cada día en la obra de Dios. O sea, no sientes que te vas a tu casa y ya se acabó el servicio y me fui a mi casa. No, constantemente estás sirviendo a Dios todos los días, ¿verdad? Pero indudablemente es una adaptación que se tienen que hacer. Adaptas quizá tu sala, un espacio ahí, más o menos grandecito para que los hermanos se puedan sentar. Este, ahora sí que hay que adaptar quizá una recámara o un patio para clases de niños. O sea, hay que hacer varias adaptaciones en el domicilio para que la iglesia se pueda reunir. Entonces, imagínense todo ese tiempo, todo ese amor que ellos tenían de tener a la iglesia en su casa. No cualquiera tiene el amor para recibir a los hermanos en su domicilio. O sea, imagínense que de repente lleguen todos los domingos a su casa todos los hermanos y agarren sus vasos, agarren sus platos, pasen a su baño, agarren sus cosas, que pasen a la cocina. Entonces, no a todos les gusta que la gente entre a su intimidad, ¿verdad? Pero cuando tienes a la iglesia en tu casa, no tienes intimidad, o sea, tu casa es la iglesia. Entonces, para que esto pase, pues se necesita tener muchísimo amor a la obra y a Dios. ¿Por qué? Porque es más importante la iglesia que mi intimidad en mi hogar, ¿verdad? Entonces, este ejemplo de este matrimonio nos enseña que tener un mismo parecer o tener una misma meta nos lleva a servir, nos lleva a trabajar para el reino, porque ellos ya no estaban pensando solamente en a los hermanos que estaban evangelizando y ya, y los iban a dejar así desamparados. No, ellos ya tenían una iglesia en donde esos hermanos se podían congregar y ellos cuando ya lleven más tiempo van a poder predicar a más personas y la iglesia va a seguir creciendo y tenían en su mente el crecimiento del reino, que la palabra se expanda hacia todos los lugares. Entonces, muchas veces como matrimonio no tenemos en nuestra cabeza, pues yo quiero que el evangelio se expanda. Muchas veces nos quedamos con el plan, bueno, vamos a ir a la iglesia, vamos a enseñarle a nuestros hijos y listo. Pero entonces ya no nos preocupamos por el reino completo y Dios quiere que pensemos en el reino, ¿verdad? Ellos estaban seguros de lo que querían. Ellos querían ayudar al crecimiento del reino. Entonces, vamos a ver el último plan que tiene Dios, el último plan que yo puse ahí que tiene Dios, que es que se salven juntos. Porque yo sé que si hay alguien aquí que dice, bueno, yo pues ni soy casada o tengo esposo pero es inconverso o tengo esposo pero es cristiano pero a veces va y a veces no va. Hay muchas situaciones, ¿verdad? Y yo sé que cuando yo digo, ay, pues que sean una sola carne y que trabajen como Priscila y Aquila y que trabajen para el reino y que tengan una iglesia en su casa, o sea, es como, yo puedo entender que habrá gente que diga, pues qué bonita la ilusión, pero en mi caso quizá no lo podría hacer, ¿verdad? Pero que Dios también tiene un plan para su matrimonio si usted está en una situación en la que su esposo no es creyente de la iglesia, ¿verdad? Y esa es cuando su esposo es inconverso, vamos a ver en 1 Corintios 7, 13 al 14. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces aquí vemos que en el caso de un matrimonio que alguno de los dos es inconverso, Dios también tiene planes, o sea, Dios también tiene planes para ese matrimonio y dice, no lo abandone, o sea, no abandone a su esposo inconverso, porque Él es santificado en usted, porque Él va a ser santificado, porque si Él en algún momento con su ejemplo va a creer y se va a salvar, va a ser gracias a que usted fue fiel y fue firme en ese matrimonio.
A veces es muy complicado llevar un matrimonio en yugo desigual, justamente porque no estamos logrando cumplir el punto más básico, que es ser una sola carne. No podemos tener un mismo parecer si él está pensando en el mundo y yo estoy pensando en las cosas de Dios. Entonces eso lo hace muy complicado, pero no lo hace imposible. Sí podemos lograr con nuestro ejemplo que nuestro esposo pueda entender y pueda ver a Cristo en nuestra vida. Si él tiene su mentalidad del mundo, pues sí, obviamente es muy difícil, pero Dios, el Señor, quiere que seamos salvos los dos. Entonces, dice, si tenemos esposo inconverso, no lo abandonemos, porque Él puede ver en mí la, la promesa de Cristo, ¿verdad? Y en algún momento, Dios va a tocar su corazón y Él puede creer y Él puede salvarse. Y entonces yo ya habré salvado a mi esposo, ¿verdad? Al ver nuestro amor, nuestra actitud, nuestra paciencia, o sea, nuestra tranquilidad a pesar de lo difícil que es, él va poco a poco a poder creer, ¿verdad? Y si no cree pronto, pues no debemos desesperarnos. Debemos de pedir fortaleza a Dios, debemos de pedirle que nos apoye porque no sabemos cuáles son los planes que tiene para nuestro matrimonio. Lo que sí sabemos es que Él nos manda a que no lo abandonemos porque Él puede ser salvo por nosotras, ¿verdad? Y qué bonito va a ser el día en el que nuestro esposo inconverso se bautice y entonces tengamos esta hermosa familia, ¿verdad? Con nuestros hijos, nuestro esposo, creyendo, todos yendo a la iglesia, y que entonces ahora sí podamos cumplir em, la parte de trabajar para el reino juntos. Entonces sí podemos hacer planes para ir y evangelizar y servir y hacer todo el trabajo que tenemos para Dios, ¿verdad? Y en esta parte, pues hermanas, les quiero decir que si alguna están en esta situación, no se desanime que no es imposible, no se desanime que agarrado de la mano de Dios lo va a poder lograr. Y si hay alguna aquí que no está casada, eh, fíjese en estos planes que tiene Dios para el matrimonio y piensa en qué quieres tú para tu matrimonio. Comienza a prepararte para tener este matrimonio que Dios quiere y Él te va a dar al esposo ideal para cumplir con esos propósitos. Hemos visto estos 3 planes del matrimonio que tiene Dios, que seamos una sola carne, que trabajemos juntos para el reino y que nos salvemos juntos. Entonces, hermanas, vamos a dejarnos con esto, nos vamos a quedarnos con esta pregunta que dice, ¿estamos cumpliendo los planes que Dios tiene para nuestro matrimonio? Vamos a meditar en eso y les agradezco por su tiempo. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanita Ceci. Un excelente tema desde mi punto de vista. Creo que algo en común que tenemos la mayoría que estamos conectadas es que somos casadas, tenemos un esposo. Y bueno, la verdad me pareció un tema muy increíble porque la verdad es que Dios sí tiene planes para nosotros de que tengamos un matrimonio que pueda vivir para él y que pueda trabajar para él. Gracias, hermanita Ceci. Y pues es el momento de abrir sus micrófonos si es que quieren compartir algo. Las escuchamos. Adelante. Adelante, Lucy. Y después Irma, por favor. Sí, buenas tardes a todas. Muy bonita clase, Ceci. Bendiciones para todas. Y yo puedo dar, el último matrimonio, puedo dar testimonio. Es muy difícil ganarse para Dios al esposo y a mí me ha servido mucho, mucho todas estas clases. No, siempre me conecto. Me acuerdo, creo que fue la hermana Ceci de lo del taller de lectura. Gracias a Dios yo lo hago con mi esposo todas las noches. Yo primero, porque mi marido no es creyente, yo primero oro y alguna petición y leemos un versículo pequeño de la Biblia y me ha servido mucho para, pues, para ganarnos
al esposo y más que nada al testimonio. Luego a veces antes me decía a mi hermanita, ahora me le dice a toda la gente, es que mi esposa es cristiana. Gracias a Dios, él, primeramente Dios que ponga los medios para que mi marido acepte a Dios y se bautice. Estamos congregándonos acá en la Ciudad de México, en la colonia San Rafael. Bendito sea Dios porque somos constantes y él es alcohólico, es una persona alcohólica, pero él me ha dicho, yo quiero dejar esta vida, yo quiero seguir a Dios y muchas cosas. Él tiene, Dios ha trabajado con él. Entonces, yo le he dicho muchas veces, le digo, yo ya no quiero caminar delante de ti, yo quiero caminar primeramente con Dios y que tú junto vayas conmigo. Y sí, sí es muy difícil, pero perseverando y buen testimonio. A veces los maridos buscan lo peor en nosotros y sacan cosas del antepasado y yo digo que pues no debe de ser así, pero yo las animo, los motivo a seguir trabajando. Yo trabajo con mi esposo en todos los días, en oración, en lectura, los domingos, y como yo trabajo aquí donde él trabaja, pues en conjunto también le ayudo y participamos. Es muy bonito, aunque, pero siempre y cuando pues el esposo tenga disposición de escuchar. Pero escuchando la palabra, yo digo que Dios es de milagros y él ha visto a través de todo este tiempo pues más que nada, como dice la hermana Ceci, nuestro testimonio en amor, hay veces que debemos, en vez de tratar mal a la gente, debemos con amor, y yo le digo, es que esto, lo otro, es muy bonito, y pues fue muy bonita edificante la clase, y pues doy gracias a Dios primeramente por este espacio, por todo este momento, por este tiempo que le dedicamos a Dios a través de este medio que nos ha edificado, bueno, a mí me ha edificado en lo personal mucho y nuevamente doy gracias primero a Dios y a Bexa, que ha sido constante también y que nos hemos mantenido pocas, pero nos hemos mantenido, ojalá siempre, siempre estemos, aunque sea en este tiempo, en este espacio, en la distancia, nos conocemos, hemos escuchado varias clases y nos las llevamos en nuestro corazón para ponerla lo más difícil en práctica y sí es difícil, hermanas, porque con toda la gente que no es creyente. Hay que trabajar mucho, más que nada nuestro testimonio y callar cuando sea prudente y hablar cuando tengamos que hablar la palabra de Dios y yo siempre creo en sus promesas de Dios. Hace poquito entré en depresión, luego estrés y yo decía, pero si yo tengo a Dios, no me hace falta nada. Y gracias a Dios salí, fue una cosa horrible, pero gracias a Dios me he mantenido y todas esas clases creo que nos llegan, como dicen vulgarmente, nos llega como anillo al dedo y pues siempre perseverar para las cosas de Dios y yo las motivo, las animo que es una lucha día con día cuando nos despertamos. Tenemos que revestirnos de la armadura de Dios porque el enemigo es, es fuerte pero más fuerte Dios y seguimos en la batalla, hermanas, y pues gracias por la atención, por escucharme, y también por edificarnos unas con otras. Gracias, Dios las bendiga, hermanas, y te quiero mucho, Bexa. Saludos a tu papi. Gracias, hermanas. Bendiciones. Gracias, por compartir con nosotros, pues de lo que vives un poquito de tu día a día, de lo de tu esposo y pues estemos orando las unas por las otras para que también pues por medio de nuestro testimonio nuestro esposo sí se pueda convertir. Adelante, Irma, por favor. Gracias, Lucy, también te quiero mucho. Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todas. Gracias, por la invitación, gracias por la enseñanza. Yo quisiera comentar ahora sí a cada quien nos ha tocado, ¿verdad? Nuestra parte con nuestro esposo. Bendito Dios, Gerardo, aún antes de que yo lo conociera, él ya era cristiano, pero él se había alejado. En el tiempo que yo lo conocí, él se había alejado. Entonces ya cuando nos casamos y que mis hermanos, bendito Dios, también eran cristianos, pues nosotros también nos empezamos a acercar. Pero en este caso, durante un tiempo, pues mi esposo casi no iba por su trabajo a la iglesia, pero él siempre me animaba a estar yendo. Con el tiempo, ahorita no recuerdo cuánto, pero no pasaron tantos años, ¿verdad? A lo mejor, no sé, 2, 3 años,
tuve la oportunidad de empezar a servir en la iglesia con los niños, y eso llenaba mi corazón de mucha alegría. Y con el tiempo, yo creo que mi esposo, el estar viendo, yo les he comentado que aquí en la casa yo trabajo también, enseñando a los niños, o sea, no nada más en la iglesia, sino también aquí en la casa. Entonces, yo creo que él, el que viera de que yo, sirvo en la iglesia, pues gracias a Dios, también fue siendo en su corazón y también él el deseo de corazón, la oración, ¿no? De estarle pidiendo a Dios que Dios cambiara los tiempos y las formas. Gracias a Dios, mi esposo generalmente ahora puede ir a la iglesia, pero también gracias a Dios, ha habido en él ese deseo de poder servir. En la actualidad, nosotros también aquí en la casa seguimos enseñando a los niños y yo tenía la inquietud porque les enseñaba a los niños, pero los padres eran inconversos. Entonces, por eso también abrí mi casa, pero para los papás de esos niños. Ya saben, cuando uno empieza, las personas no son muy constantes, pero Dios nos fortalece y nos anima. Y quería comentar otra cosa que es muy importante, definitivamente es nuestro testimonio también con nuestra pareja, porque tenemos que vivir lo que escuchamos, ¿verdad? Lo que escuchamos, lo que aprendemos, debemos también nosotros de vivirlo, porque más que nuestras palabras son nuestro ejemplo, nuestras acciones, de cómo vivimos en nuestra casa, porque ¿quién más puede hablar de nosotros? Pues es nuestra propia familia, ¿no? Nuestro esposo, nuestro hijo, nuestros hijos, de cómo somos, o sea, si verdaderamente somos o no somos cristianos, si aquello que escuchamos en la iglesia verdaderamente lo vivimos en la casa. Y es que eso tiene mucho, mucho que ver para que nuestra pareja verdaderamente también se acerque, ¿no? Una y otra, aunque al principio a lo mejor tu esposo no empieza a servir, pero así hay esa inquietud, empieza tú a servir, ¿no? Y yo creo que tu esposo, al ver el entusiasmo y todas las cosas que Dios hace, pues más que nada en la vida de los demás, ¿no? De cuando te agradecen o cuando dan testimonio de que Dios algo hizo en su vida, de que hubo una oración contestada, pues no sé, ahora sí que Dios es tan maravilloso, te va enamorando, te sustenta, te provee, para todas las cosas. Siempre, siempre que tú quieres servir y si dices, ay, es que no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el otro? Pero de verdad, hermanitas, Dios no se queda con nada. O sea, si en tu corazón está, agarra, sirve y da lo que quieras. Y para Dios las matemáticas son maravillosas. Para Él 2 y 2 no son 4, para Él 2 y 2 son 100 y aquello poquito Él lo hace grande y te ayuda hasta con gente de si quieres hacer algún evento, alguna cosa. Dios agarra y te ayuda. Y en la actualidad, mi esposo, en la iglesia trabaja, él es líder de varones, gracias a Dios. Y lo que quería comentar por último era de que cuando tú empiezas en tu casa, o sea, que en este caso es una célula, cuando tú empiezas en tu casa y pues bendito Dios, cuando empieza a llegar más gente y dice usted más y más gente, pues definitivamente Dios también provee, yo creo, no he llegado todavía a ese punto, pero también Dios abrirá un lugar, o les dará un lugar donde se pueda rentar, donde se pueda comprar, o hasta a veces Dios mismo lo da, donde ya sea una iglesia, pero pues solamente esos planes y eso Dios lo va guiando, lo va dando, lo va poniendo en el corazón pero lo que quería comentarles es de que no siempre todo es evangelizar, ¿no? Hay diferentes áreas dentro de la iglesia en las cuales también se puede servir. Yo creo que la hermana Iliana puede decir muchas áreas en las que cada quien puede servir y no se espanten cuando decía la hermana, y entonces va a venir mucha la gente y a lo mejor ya no va a tener oportunidad de salir. Como dice la hermana, Dios llena el corazón de alegría, pero todo va siendo paulatinamente pero además hay otras áreas. Entonces Dios les guía en su corazón, sean ustedes de testimonio, sean ustedes, como dice la hermana, mujeres sabias, siempre dando un buen testimonio porque
para que el esposo sea el que se afirme, y que también Dios ponga en el deseo de él el poder servir. Y oren por sus esposos. Desafortunadamente, no sé, nosotros somos más del corazón, de como decir, ay, sí, vamos, hacemos esto y el otro, y nos somos más entusiastas, y los hombres, a veces no digo que todos, pero como que a ellos les cuesta un poquito más, pero Dios hace la obra en la vida del corazón de cada uno, y sí se puede, hermanas, servir con matrimonio, sí se puede estar en las cosas de Dios, y es de gran bendición. Y era lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Sí, definitivamente esta última parte de la oración, creo que la oración es poderosa en todo momento, y las batallas y todo lo que traigamos, pues se gana con la oración, y bien lo dice la palabra, ¿verdad? Orar sin cesar, y pues al final es lo que tenemos que hacer. No necesitamos descubrir el hilo negro. La Biblia en todas sus páginas nos llena de sabiduría, y la parte importante también es la obediencia, ¿verdad? Muchas gracias, Irma, por compartir. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Bueno, creo que no. Hermanita Ceci, te cedo el micrófono. Pues muchísimas gracias, hermanas, por sus comentarios. La verdad es que sí, es cierto, es un trabajo difícil, o sea, quizá podamos sentirlo difícil, pero agarradas, tomadas de la mano de Dios, va a ser más llevadero. Entonces, en cualquiera de la situación que se encuentre cada una, hay que confiar en Dios, ponernos en oración, hermanas, y Él nos va a ayudar. Así tengamos un matrimonio con esposo en converso, o con esposo fluctuante, o con esposo que está bien cimentado. También cada una tendrá sus situaciones en su matrimonio. Entonces, pongámoslo en oración y Dios nos va a ayudar, ¿no? Pues entonces vamos a hacer la oración final, y ya para que concluyamos nuestra reunión. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, que estás en las alturas, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener juntas, Señor. Te agradecemos, Señor, por que has permitido que cada una tenga en su corazón la disposición de escuchar este tema, Señor. Te agradezco porque me has permitido, Señor, la bendición, Señor, de compartir este tema, Señor. Te agradezco por todo, y te pedimos, Señor, que en este momento que nos vamos a retirar y que cada una va a estar en sus actividades individuales, Señor, que nos cuides, nos protejas, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas, Señor, que bendigas cada uno de sus matrimonios, Señor, en las situaciones que se encuentren, Señor. Bendícelas, fortalécelas, Señor, para que se sigan esforzando como hasta ahora, Señor, que no decaiga su fe, Señor, sino que al contrario, a pesar de las situaciones que puedan estar viviendo, Señor, que ellas puedan agarrar mucho más ánimo, Señor, y puedan seguir sirviendo con amor, con fe, con devoción, Señor, como lo hacen hasta ahora, Señor. Te agradecemos por todo esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, muchas gracias a todas, hermanita Jimena, hermanita Yerlin, gracias por acompañarnos otra semana, y a todas las demás que ya son viejas conocidas, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí, por darse el tiempo, y nos vemos el siguiente martes 5 en punto. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Gracias, Dios les bendiga, hermanas. Gracias, hermanita, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga. Como siempre, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Muchas tardes a gracias. todos. Bendiciones. Gracias, Carlita. Bye.